¿Cómo estamos, queridos maestros? Reciban mi saludo fraterno. Felicitar la iniciativa y la disposición de poder compartir este espacio de aprendizaje. Y como lo dije hace un momento, esperamos que este intercambio de preguntas, respuestas, conocimientos y experiencias pueda aportar de manera significativa a la labor tan maravillosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos hacer. Hoy día vamos a hablar de proyectos de aprendizaje, formalmente conocido como la metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos. Y venía a mi mente alguna idea que pudiera resultar significativa respecto a esta metodología en efecto desafiante. Recordaba que allá por los años 90 me tocó ser maestra en un aula de segundo de primaria. El colegio en el que yo trabajaba era un colegio pequeño y recuerdo que la directora de la escuela, además de tener la carga de gestión, tenía que atender un aula. Se imaginarán ustedes que la demanda de trabajo que tenía era bastante alta y esto hacía que ella no pudiera cumplir a ciencia cierta esta labor de acompañamiento que los profesores tanto necesitamos y a veces reclamamos. Este espacio que ella dejó vacío fue una oportunidad en el momento inconsciente para poder generar y promover algunas ideas distintas, ideas que rompían los protocolos y las formas de aquellas épocas cuando se trataba de enseñar. Y yo hacía memoria en estas semanas de preparación del curso de cuál fue mi experiencia en el trabajo por proyectos, sin conocer el nombre, sin conocer la teoría que la respalda. Y es que siempre me interesaba que mis niños disfrutaran lo que aprendían y que construyeran algún conocimiento que realmente resultara significativo. Así que empecé a cambiar el salón, lo empecé a vestir con lo que conocía en aquellos momentos sectores, a diferencia de colocar un sector de matemática, de comunicación, de personal social, empecé a generar espacios con disfraces, espacios de construcción, espacios con materiales distintos y a partir de ello me enfocaba en algún tema en particular, generalmente basado en algún tema de geografía, historia dentro del personal social o algún tema de ciencias y generaba las actividades de aprendizaje rompiendo horarios, no atendiendo lo que el plan o el programa anual exigía. Y llegó un momento en el que un padre de familia, recuerdo con mucha claridad, se acerca y me dice: Miss Ninoska, me he dado cuenta que el cuaderno de ciencias, estábamos en la tarea de investigar historia en ese mes, y él me dice, recuerdo que me dice, el cuaderno de ciencias no se toca hace casi 3 semanas. La verdad, yo no tenía una respuesta directa que darle. Les confieso que empecé a temblar. Pero antes de que yo pudiera elaborar alguna respuesta, él mismo se responde y me dice: Miss Ninoska, pero no se preocupe, nosotros confiamos en usted. Y esto me hizo pensar mucho, porque ¿qué hace que ellos confíen tanto en mí a pesar que el cuaderno de ciencias esté abandonado hace 3 semanas? Y entonces empecé a observar a mis niños en su conducta, en su comportamiento frente al aprendizaje, y era muy interesante verlos trayendo y llevando enciclopedias, prestándose alguna computadora, no teníamos laptops, para poder hacerla instalar con ayuda de algún padre de familia en el salón, cargando mapas de sus abuelos o de sus padres, algunos muy desgastados, con una casi desesperación por seguir el cronograma de actividades que habíamos elaborado juntos y lo más importante, disfrutando. Fue la experiencia más rudimentaria que tuve respecto a proyectos, pero puedo dar fe que en el tiempo esos procesos de investigación, rudimentarios por cierto, que provocábamos en el salón, esta ruptura de las formas tradicionales guiadas por intuición más que por cualquier otra cosa, empezaron a generar primero un interés por aprender distinto al natural en las aulas de aquellas épocas. En segundo lugar, generaba muchas conexiones de pensamiento y de temáticas que no necesariamente trabajábamos en el aula, pero que los niños empezaban a vincular desde lo que hacíamos en el salón
y hacia lo que ellos veían en su comunidad, en su espacio de vida, en su medio local. Y ya varios años después pude cosechar algunos de los testimonios de estos niños ya jóvenes, recordando no solamente lo divertido que era, sino cómo esto les sirvió de base para aprendizajes más profundos y más demandantes cuando ya estaban más grandes. Esto me llevó a indagar acerca de si había algún marco conceptual, algún marco teórico que sustentaba una experiencia parecida. Y vine a encontrarme con ABP, metodología ABP, aprendizaje basada en proyectos, que es de lo que vamos a conversar. Hoy día vamos a hacer una revisión básicamente teórica de lo que ABP significa. Y lo que traigo para compartir con ustedes está más o menos 25 años de investigación del ellos han tenido a bien compartir con nosotros, digo nosotros por las experiencias que tengo en otras instituciones, todo este cúmulo y este capital de conocimiento construido no solo desde la teoría, sino en la experiencia misma. ABP como método se aplica no solamente en colegios estatales, públicos en Estados Unidos, que sabemos se distinguen por su buena calidad, sino que ya atravesó fronteras y ha sido abordado desde diferentes estratos sociales y los resultados resultan muy positivos. Así que permítanme compartirles hoy algunas de las referencias teóricas de lo que la metodología ABP significa. En las demás sesiones vamos a ir adentrándonos en todo el proceso de implementación de ABP. Vamos a poder revisar cada uno de los momentos claves de esta metodología hasta aterrizar en la evaluación. Y a lo largo de la segunda y hasta la séptima sesión que vamos a tener, vamos a ir vinculando esta metodología con el currículo nacional y con las competencias que éste nos demanda, no solamente en el nivel primaria, porque además ABP puede aplicarse desde el nivel inicial hasta incluso el nivel superior. Así que los animo a tener sus laptops o sus lapiceros listos, porque aquí vamos. Hablar de ABP es algo más de actividad dentro del salón. Tenemos que referirnos a un método que busca generar aprendizajes de alta calidad. Me gustaría, si es que están tomando nota, que resalten estas dos últimas palabras, alta calidad. En nuestro país, en nuestro acervo pedagógico, escuchamos y vamos a seguir escuchando mucho la demanda de, la exigencia de generar aprendizajes de alta demanda cognitiva. En este caso equivale lo mismo. Si ABP no es capaz de provocar aprendizajes de alta demanda cognitiva o de alta calidad, entonces no nos es útil para el desarrollo de competencias. ¿Cómo es que ABP trabaja o elabora propuestas para este objetivo? En primer lugar, ABP propone lograr provocar el dominio de habilidades académicas. ¿A qué nos referimos con habilidades académicas? Son esta serie de hábitos y de procesos que van a permitir a un estudiante estudiar y aprender por sí mismo, como, por ejemplo, asumir estrategias de investigación, diseñar procesos de investigación, poder utilizar recursos necesarios para que este proceso de investigación y de construcción del conocimiento sea rentable para él, entre otras cosas. Un segundo aspecto relacionado a lo que ABP quiere lograr es el dominio de conocimiento teórico a profundidad. Y desde la experiencia podemos decir que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos como docentes, porque en los últimos 20 años
que es el tiempo de vigencia que tiene la propuesta de competencias en nuestro país, nos hemos preocupado, no hemos desatendido la cantidad de contenidos que nosotros trabajamos. Tal es así que podemos hablar de que nos preocupamos de desarrollar amplitud de conocimiento, amplitud de marco teórico. Y si no, basta con ver los libros, basta con ver los programas anuales que nosotros trabajamos y vamos a darnos cuenta que hay muchos contenidos, muchos temas que no necesariamente tendrían que estar. ABP, de la mano con el enfoque por competencias, dice: reemplacemos amplitud por profundidad. En pocas palabras, menos contenidos, menos temas, pero aprendidos profundamente, de tal manera que los estudiantes puedan tener la capacidad de generar conexiones entre los conocimientos que tienen, y esto les va a permitir ampliar su conocimiento, pero desde una comprensión profunda. El tercer aspecto que plantea ABP como característica suya es el vínculo con la realidad, el vínculo con el contexto que rodea al estudiante. Y por último, no lo deja al final porque sea menos importante, al contrario, promueve la construcción de una personalidad necesaria para enfrentarse a los desafíos de la vida y el mundo. Porque desde esta óptica, el estudiante no solamente está desarrollándose en el ámbito del conocimiento y no solamente se está desarrollando en el ámbito emocional. Hay una serie de aspectos que caminan de la mano, que forman la personalidad. Nosotros lo entendemos, además de personalidad, como carácter, de tal manera que él pueda disponerse de manera positiva a los desafíos que el mundo académico y la sociedad va a presentarle a lo largo de su vida y pueda saber y pueda tener herramientas para enfrentarlos. Entonces, haciendo un resumen de esta primera parte, hay 4 aspectos importantes: las habilidades académicas, que trascienden las áreas. Yo necesito habilidades para todas las áreas. El dominio teórico a profundidad más que en amplitud. El vínculo con la realidad y la construcción de una personalidad, que esto implica el aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto actitudinal, que va a predisponer al logro de las capacidades y competencias que queremos desarrollar. Back Institute además presenta de una manera muy práctica lo que le llaman el estándar de oro de ABP. ¿Qué es el estándar de oro? Son los elementos esenciales para poder diseñar un proyecto. Quisiera que no perdamos de vista que cada vez que decimos proyecto, estamos pensando en una actividad relevante y una actividad que es potente para desarrollar pensamiento y desarrollar aprendizaje de alta calidad. Entonces, para ellos, un proyecto va a ser un verdadero proyecto si es que cumple este estándar de oro. Este estándar de oro está formado por 8 elementos que giran alrededor de lo que tenemos al centro del esquema. Contenidos clave, recordemos, no amplitud, sino profundidad. Comprensión, si no hay comprensión, no se va a poder lograr el proceso. Y habilidades de éxito. Alrededor de estos objetivos dinamizantes de toda la metodología, tenemos 8 elementos. El primero, la pregunta o problema desafiante. En segundo lugar, el inquirir sostenidamente. En tercer lugar, la autenticidad, la voz y elección de los estudiantes, la reflexión, la crítica y revisión y un producto público. Según la teoría de Kilpatrick, que es la que sostiene toda esta metodología, el que falte alguno de estos elementos va a hacer que el proyecto en sí mismo no logre el objetivo. Por eso le llaman estándar de oro, ¿no? Necesitamos a todos los elementos. Y en adelante voy a empezar a describir cada uno de estos, recordando o resaltando qué es lo que significa dentro de la filosofía ABP. Vamos con el primero. No puede haber un buen proyecto
si es que no somos capaces de lograr una pregunta o un problema que sea realmente desafiante. El corazón de un proyecto es un buen problema. El corazón de un buen proyecto es un problema que provoca la investigación. El corazón de un proyecto es una pregunta retadora, es una pregunta provocadora, es una pregunta cuya respuesta no es fácil de conseguir. Es una pregunta que yo no voy a poder resolver buscándola en internet. Es una pregunta que va a provocar y va a movilizar una serie de elementos y de recursos que los estudiantes van a tener que mover y poner en acción para poderla resolver. Como dice aquí, estas preguntas deben ser capaces de generar en los estudiantes una genuina necesidad de saber algo. Y aquí no puedo evitar relacionarlo con una experiencia personal. Siempre digo que nosotros vamos a notar la necesidad de aprender en los ojos de nuestros niños. Cuando ellos han logrado despertar esa curiosidad innata y empiezan a casi desesperarse por tener el libro, la enciclopedia, la computadora para buscar en internet o para hacer una entrevista relevante porque quieren saber, podemos decir que hemos logrado atender al corazón de un buen proyecto. Así que este es el primer elemento de un proyecto en la metodología ABP. El segundo elemento dice aquí inquirir sostenidamente. Recuerdo este salmo en el que el rey David dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que es el estar en tu casa e inquirir en tu templo. La primera vez que encontré esta palabra fue en la Biblia y me puse a buscar qué significaba inquirir. Y miren que la vengo a encontrar después de varios años hablando de metodología, de estrategias metodológicas. Y entonces, ¿qué significa inquirir? Inquirir, si puede encontrar algún sinónimo, este sería probablemente investigar. Pero no es del todo investigar, no es solo investigar, es investigar de manera activa, es investigar a profundidad, es no quedarse contento con la primera respuesta que he obtenido. Así como seguramente lo hacía David en la presencia del Señor, él quería saber más, él quería conocer más. Entonces, eso es inquirir, es empezar un proceso de búsqueda permanente hasta sentir que realmente he absuelto las dudas que tengo. Por lo tanto, investigar requiere tiempo. Uno de los grandes obstáculos que tiene ABP en su implementación en las escuelas de nuestro país es el tiempo. Primero, porque si nosotros tenemos un programa anual demasiado cargado, lo más probable es que no vamos a darle el tiempo suficiente a nuestros niños para que realicen este proceso de investigación genuina. Por eso es muy importante que cuando decidamos qué proyecto vamos a trabajar y cuando elaboremos el cronograma, vamos a revisarlo en alguna de las sesiones próximas, tengamos mucha claridad de cuáles son los alcances y limitaciones que nuestros niños tienen para realizar una investigación. Si nosotros los lanzamos a investigar y no les damos el tiempo suficiente, corremos el riesgo de que ellos empiecen a sentir frustración porque sus preguntas curiosas, interesantes, relevantes, no han sido respondidas. Si en lugar de dejar que ellos vayan en ese proceso de investigación, la maestra, por cumplir el tiempo que tiene asignado, otorga las respuestas de manera rápida, habremos abortado una riquísima experiencia de aprendizaje. Inquirir sostenidamente implica dos cuestiones claves. Hacer muchas preguntas. ¿No les ha pasado a ustedes que han tenido un pequeño entre 2 y 4 años que empieza a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esa es una de las preguntas favoritas de ABP. No es la única, pero es una de las más relevantes. Y otra característica es que para hacer un verdadero proceso de investigación se necesita utilizar diferentes fuentes de información.
Hasta aquí hemos revisado dos elementos básicos. El primero, pregunta o problema desafiante, y el segundo, la investigación sostenida, el inquirir de manera perseverante y consecuente hasta lograr nuestras respuestas. El tercer elemento de ABP es la autenticidad. ¿Qué es algo auténtico? ¿Es algo real? ¿Es algo verdadero? ¿Es algo genuino? No hay nada mejor que cruzarnos en nuestro caminar con personas auténticas, ¿verdad? Qué buena impresión, qué buena huella nos dejan en el corazón. Con el aprendizaje sucede exactamente lo mismo. Lo mejor que le puede pasar a un niño es encontrarse en el salón con una experiencia auténtica. Cuando hablamos de autenticidad en el aprendizaje, no podemos separarlo de un problema o una situación verdadera, algo que está sucediendo, algo del mundo real. No hay nada más aburrido que resolver un problema que no existe o investigar algo que no me resulta cercano ni relevante. Y creo que los peruanos somos bendecidos en el sentido de que tenemos a nuestro alrededor muchas situaciones desde diferentes ópticas: social, emocional, espiritual, mental, a nivel de relaciones, que pueden convertirse en problemas potentes que pueden ser explotados para un aprendizaje genuino y de alta calidad. Sin embargo, esto es importante, esto es crucial, pero no es lo único que valida lo auténtico de un proyecto. Un proyecto es auténtico si parte de un problema o situación verdadera, pero también es auténtico si es que se utilizan procesos reales y herramientas reales para la investigación. Les comparto un ejemplo muy simple. El año pasado fui invitada a ser parte de un jurado para evaluar un tríptico en el que estudiantes de tercero de secundaria habían sistematizado un proceso de investigación y lo habían hecho haciendo uso de herramientas estadísticas. Ellos se habían preparado mucho, el profesor se encargó de ponerlos nerviosos porque supuestamente el jurado que venía era de temer. Cuando empezamos a hacer la visita y escuchar las exposiciones de los niños, de los jóvenes, ya no son niños, era evidente que había un proceso de preparación, habían estudiado mucho, habían revisado sus tablas de ida y de vuelta para verificar frecuencias y todo lo que la estadística implica. Sin embargo, había un detalle, varios de ellos, varios grupos, no todos, pero varios de ellos habían elegido el tema del índice de masa corporal y el estado de salud como un tema relevante para la investigación. Curiosamente, empezamos a preguntar de dónde habían sacado la data, porque el proceso de información estaba perfecto. La pregunta era a qué 50 personas o a qué 100 personas les habían tomado la talla y el peso. Oh, sorpresa, eran datos inventados. Esto me invitó a seguir haciéndoles preguntas acerca de qué les había parecido su tarea, su proceso de construcción. Y no les voy a negar que fue hasta cierto punto frustrante irnos dando cuenta de que ellos mismos se reconocían como dirigidos a la nota que el jurado le iba a poner y que ellos se daban perfecta cuenta que todo lo que decía ahí no era verdad. Este tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Los niños, en el caso de primaria, tienen derecho a hacer uso de procesos reales. Si yo voy a procesar información estadística, tengo que ir a buscar la información y aplicar una encuesta de verdad. Si yo voy a utilizar y voy a editar un texto, lo ideal es haciéndolo con un editor en Word o con un soporte que efectivamente es el que se necesita, por ejemplo, para escribir una carta. Yo no escribo una carta para pegarla en el cuaderno, yo escribo una carta para enviarla al destinatario. Entonces, esta autenticidad, como vemos, no solamente se refiere a la situación, sino a las herramientas y procesos que estamos siguiendo. Pero no es lo único. Otro aspecto de la autenticidad es que genere un impacto real. En otra experiencia de ABP,
se trabajó con señoritas de segundo y de cuarto de secundaria acerca de violencia de género. Y se les pidió diseñar un afiche creativo utilizando herramientas de diseño gráfico que pudieran lograr un impacto en las niñas o en las señoras, porque este tema iba también a ámbito familiar, que las haga reflexionar sobre su papel de víctima, si es que lo era. Uno de los afiches, que resultó ser el más votado, no hubo una encuesta, sino que fue realmente muy llamativo, recogió la imagen en carboncillo de una mujer, en blanco y negro, carboncillo, pero alrededor tenía una serie de frases muy pequeñitas que esta niña había recogido a lo largo de su experiencia de hija, porque vivía una situación de violencia. Cuando hicimos la exposición, estuvieron padres, profesores, algunos invitados externos. Nos llamó mucho la atención cómo al final se pidieron testimonios por escrito y anónimos. Hubo varios testimonios que hablaron de este afiche en particular. Y decía de que alguna de las frases que habían escrito, las que acompañaban el afiche, le significaba un tema de identidad. Entonces, lo poderoso que es un proyecto cuando genera un impacto real, cuando el destinatario se beneficia de él, porque entonces los chicos están comprobando de que su trabajo es útil y no ha sido simplemente para lograr una nota que va a la tarjeta de información al finalizar el bimestre. Y por último, lo que buscamos todos, autenticidad personal. Algo vale la pena cuando siento que vale la pena. Nuestra labor de docentes, nuestra labor es auténtica cuando en la misma práctica vamos dándonos cuenta que nacimos para ser docentes. Podemos encontrar dificultades, podemos encontrar obstáculos, podemos encontrar ingratitud a veces, pero eso no nos desanima porque a la vez recogemos información y nuestra percepción nos dice: esto es lo tuyo, estás haciendo no solo lo que te gusta, sino que es útil tu trabajo. Esa misma sensación que nos genera dentro el enseñar, y sí se nos genera, ¿verdad? Ok, es esa misma sensación la que debe provocar un proyecto en nuestros niños. Siento que estoy haciendo algo útil, me gusta, lo disfruto. Esto es importante. Quizás otros lo van a valorar después, pero yo voy disfrutando el proceso. Recuerdo un niño que viene un día y me dice: Miss, ¿me puedes prestar 50 soles? Y yo, ¿qué? ¿Para qué quieres 50 soles? Lo que pasa es que hay un señor afuera que está vendiendo libros y yo quiero comprarme. Y claro, no era política el colegio que la maestra le dé 50 soles a su alumno, pero él tenía una necesidad tan grande que le dije: ya dale, ten los 50 soles, y se los entregué al señor, por si acaso. El punto es que él no compró una, porque eran tomos temáticos de diferentes cuestiones. Y había uno que tenía relación con el proyecto que estábamos trabajando. Claro, yo no le llamaba proyecto, para mí era un tema aquella vez. Y recuerdo la carita de satisfacción de Edwin cuando volvía después de su compra exitosa, abrazado a sus tomos, feliz de saber que ahora la información, al menos en el libro, la poseía. Este proceso de autenticidad trasciende la motivación, implica la motivación. Los niños están motivados, pero no solo están motivados. Ellos se sienten parte del desafío y esto le da una cuota excepcional dentro del enfoque por competencias, porque sabemos todos aquí que la competencia no solo son capacidades, no solo son conocimientos, son actitudes. Y la actitud no es portarse bien y hacer la tarea. La actitud es la disposición para aprender, es la disposición al esfuerzo permanente, es la disposición a la automotivación. Todo esto se logra desde una autenticidad personal. Bien, hemos hablado bastante de un proyecto auténtico y ahora vámonos al cuarto elemento, que no es menos importante y que tiene mucho que ver con el anterior: la voz y elección de los estudiantes. Cuando decimos voz,
significa ellos van a hablar y necesitan a alguien que los escuche. Hay un tema aquí que tiene que ver con un sentido de pertenencia, que conversa mucho con lo auténtico que puede ser un proyecto. Alguna vez escuché esta frase, no sé de qué autor será: si solo sigo instrucciones, este es un ejercicio de aplicación. ¿Y por qué lo hemos puesto entre comillas? Porque en el caminar de los últimos años he podido acompañar algunas experiencias de proyectos, pero el proyecto viene a ser casi una actividad de aplicación. El profesor decide el proyecto, el profesor decide las actividades que son partes del proyecto, el profesor da instrucciones de cómo los niños tienen que desenvolverse a lo largo del proyecto, lee aquí, escribe aquí, completa esto otro, desarrolla el esquema, te toca la exposición, tienes que utilizar tal recurso, y entonces lo que los niños hacen es seguir instrucciones. Y en alguno de los casos más extremos he visto que los profesores desarrollan cierta teoría y aplican la teoría en un, entre comillas, proyecto. Desde la metodología BP, eso no es un proyecto, ese es un ejercicio de aplicación. Entonces, ¿qué hace que un proyecto lo sea, considerando la voz y elección de los estudiantes? Lo primero que ellos pueden y deben hacer es formular preguntas. ¿Qué quieres saber acerca de este tema? ¿Qué quieres saber de las plantas? ¿Qué quieres saber de los gatos? ¿Qué quieres saber acerca de los Juegos Panamericanos? ¿Qué quieres saber? Nunca me olvidaré de los caracoles que tenemos en el jardín. ¿Qué quieres saber? Y las preguntas no solamente se dan al inicio del proyecto, sino durante e incluso al final del proyecto. Los estudiantes también pueden tomar decisiones acerca de los recursos que van a utilizar a lo largo del proyecto. ¿Qué van a investigar? ¿Cómo lo van a investigar? ¿A qué fuentes van a ir? ¿Qué tipo de procesadores van a utilizar? Ellos pueden hacer ese tipo de elecciones, obviamente en función a la edad que tienen, ¿no? Otro aspecto muy importante es su elección y su participación respecto a las tareas y roles. En este sentido, recuerdo que mis primeras experiencias era Miss Ninoska con el cronograma de tareas y dándoles a ellos un calendario y diciéndoles qué teníamos que hacer cada día. Pero en la medida que esta experiencia se hacía común en nuestro salón de clase, de pronto ellos empezaron a levantar la mano y a decir: Miss, ¿y si mejor lo hacemos de esta forma? ¿Y si mejor traemos este otro material? ¿Y si mejor primero exponemos y después llamamos a los padres? Y de pasar de un proceso de escucha a un proceso de participación, llegaron a sexto de primaria, me los volví a encontrar a un grupo en particular, tomando decisiones de cómo llevar adelante sus proyectos. Y finalmente, otra de las formas en que los estudiantes participan de manera relevante es decidiendo cuál es el producto que pueden elaborar. Los maestros tendemos a pensar que tenemos las mejores ideas y que si nosotros no se las damos a los niños, ellos no van a poder. Pruebe no tener una respuesta y prepárese para lo que va a escuchar. Yo le aseguro que se va a sorprender. Hemos concluido el cuarto elemento. Me gusta hacer revisiones parciales, así que pasamos por un primero, la pregunta o problema desafiante; el segundo, la investigación sostenida; el tercero, la autenticidad; este cuarto, la voz y elección de los estudiantes; y vamos con el quinto. Me encanta. No aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión sobre la experiencia. Usted no es mejor profesor porque enseña más años. Usted es mejor profesor en la medida que se detiene a revisar su desempeño de profesor, a pensar cómo lo está haciendo, a darse cuenta qué está haciendo bien y qué cuestiones tiene por mejorar, toma decisiones, las aplica en su práctica y eso le hace ser un mejor profesor.
Eso le hace aprender a ser un mejor profesor. Con los niños pasa lo mismo. No es la actividad en sí misma la que genera el aprendizaje potente, el aprendizaje de alta calidad. Es la reflexión que va acompañada de esa actividad la que va a provocar un aprendizaje significativo. ¿Sobre qué cuestiones tenemos que reflexionar? Reflexionar sobre el avance, cómo estamos yendo en el proceso, reflexionar sobre el conocimiento que estamos capitalizando, que estamos generando, y qué preguntas y qué dudas todavía no han sido absueltas. Reflexionar sobre las habilidades que estamos consolidando y cuáles nos están costando más. Podemos reflexionar sobre el proyecto mismo, esta temática que estamos desarrollando, cuán provocadora es, cuánto impacto está generando. En realidad era una pregunta muy simple o deberíamos ampliarla. Entonces aquí tenemos 4 aspectos de reflexión que tienen que darse a lo largo del proyecto, no solamente al final. Lo rico de esto es hacerlo a lo largo del proyecto para que efectivamente ABP funcione y garantice la alta demanda cognitiva de la que hemos conversado hace un momento. Finalmente, la crítica y la revisión. Si quiero lograr un trabajo de alta calidad, necesito aprender a dar y a recibir retroalimentación. En nuestra cultura peruana esto no es muy sencillo, porque si yo recibo una retroalimentación que no me agrada, generalmente me voy a sentir mal y seguramente me voy a defender. Entonces, si esto es lo natural, hay que enseñarle a los niños a recibir retroalimentación y a darla de manera efectiva. Hay que aprender a utilizar instrumentos y protocolos de crítica. Hay que saber cómo elaboro una crítica constructiva y eso requiere ciertos instrumentos y ciertos procesos que vamos a compartir con ustedes. Y finalmente hay que aprender a buscar la crítica de agentes externos al aula y aprender a autoevaluarnos y autocriticarnos. No solamente recibo del otro, sino que genero un proceso crítico hacia sí mismo. Hasta aquí hemos llegado al sexto elemento, que es crítica y revisión. Terminamos con el último, que es un producto público. Sabemos que ese producto puede ser tangible o no, y es necesario que sea público porque va a generar una motivación particular, va a generar la necesidad de que el producto sea de alta calidad, va a generar poner en discusión el nivel de aprendizaje alcanzado y va a permitir además, si es que es público, hacia alguien que no es mi compañero, generar un vínculo entre la escuela y la comunidad a diferentes niveles. Hasta aquí hemos revisado cuáles son los 7 elementos fundamentales y esperamos haber atendido de alguna manera estas características generales que vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes 6 semanas.